Dale, dale, ok. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar diferente para evitar tener problemas con la informática. En vez de vernos nuestras caritas, que son bastante feas, es mejor ver la pantalla azul y la presentación de Germán. Germán Huaraz, todo el mundo lo conoce, es un extraordinario médico catamarqueño, especialista en reumatología de las joyas que tenemos en nuestra provincia. Hoy decíamos algo que es real. Cuando no sabemos algo de medicina, cuando hay algo de medicina que no nos cierra, siempre tenemos que ir a los reumatólogos porque ellos van a tener la respuesta a todas las cosas raras. Son casi los médicos de las cosas raras, hecho por el cual el más respeto le tenemos todos los otros especialistas de cosas normales y de todos los días. Germán es staff del Hospital San Juan Bautista del Servicio de Reumatología y es médico del Sanatorio Pasteur de la misma especialidad y es un amigo y va a ser una clase muy buena sobre un tema eh, que siempre da curiosidad para saber qué más hay, qué cosas nuevas hay, por la implicancia en la salud de la persona que lo padece. Eh, Bienvenidos a todos de nuevo, espero que lo disfruten. Y Leti. Bueno, ¿qué más? Agradecerle a todos que están presentes este viernes a la noche, la paciencia por las demoras. Para nosotros es un lujo tenerlo a Germán acá en este módulo de reumatología, un excelente profesional y colega y amigo. La verdad que es muy lindo que ustedes puedan disfrutar de la clase de él en una patología autoinmune, que es multisistémica y que es muy interesante, que muchas veces poco conocemos, ¿no? Te doy el pase, Germán, y bueno, muchas gracias por participar en este curso superior del Colegio Médico. Que lo disfruten. Bueno, hola, buenas noches a todos. ¿Puedo, Leti? Sí, por supuesto, Hola, empezá tranquilo, hola. Germán. Empezá Vale, Sí, perdón, tranquilo. perdón. Bueno, buenas noches a todos, perdón porque no los estoy viendo, estoy con un problemita de internet de mi casa, así que estoy trabajando desde un celular. Bueno, primero gracias por la invitación, es un placer para mí poder aportar algo de ciencia, no sé si tanto, pero bueno, vamos a intentarlo. El tema que me han pedido los chicos es de lupus eritematoso sistémico, un tema extremadamente amplio, una patología muy amplia, que vamos a tratar de dar detalles, creo que lo más simple posible para tratar de entenderla. Es tan amplia esta patología que nos puede llevar por todos los caminos de la medicina que nos imaginemos. Por lo cual vamos a dar aspectos generales y espero ser claro. Cualquier cosa, Leticia o Pablo me cortan porque por ahí cuando no sea muy claro para hablar. Bueno, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad multisistémica. La definición de esta enfermedad creo que marca su verdadero camino, que es afecta a lo que ustedes imaginen del cuerpo. Es de origen desconocido y la característica esencial que tiene el lupus es que los mediadores inmunológicos que participan acá son todos. Los actores que provocan la enfermedad son todos. Los 4 mecanismos inflamatorios que provocan la enfermedad están presentes. La citotoxicidad directa, el depósito de complejos inmunes, los complejos inmunes estando en la célula, hasta los fenómenos alérgicos ya son una manifestación de lupus. Por eso hablamos que es la enfermedad paradigmática, porque aquí están todos los actores o mediadores de la inflamación están presentes en sus distintas manifestaciones. Como sabemos, predominan las mujeres jóvenes de edad fértil y, lo cual lo hace aún mucho más interesante porque hay muchas preguntas del por qué son, sobre todo, mujeres en edad fértil. Esto de la ciencia ha avanzado mucho en los últimos años y vamos a tratar de develarlo en el transcurso de la charla. Esta enfermedad tiene un curso clínico muy variable y tiene la capacidad de producir desfiguramiento en algunos pacientes que lo sufren con una elevada morbilidad y mortalidad. Y las características inmunológicas, como dijimos recién, son paradigmáticas. Aquí todos los mediadores de la inflamación están presentes. Bueno, genéticamente
las enfermedades inmunológicas tienen mucho de genético, quiero decir. Se ha descubierto que hay por lo menos 50 genes que predisponen a tener lupus. Estos genes, cuando uno los tiene, vamos a tener lupus si los tenemos, no de ninguna manera. Por supuesto que hay factores ambientales, etcétera, que ayudan a que esta enfermedad se presente, pero hoy por hoy la ciencia ya ha determinado que hay por lo menos entre 50 y 100 genes que nos predisponen a tener alguna forma de enfermedad. Como dijimos, es más frecuente en los hombres que en las mujeres, y esto se cree que en principio desde los años 70, que eran los estrógenos. Claramente los estrógenos están relacionados a la enfermedad, pero hay algunas personas que tienen Klinefelter, algunos varones que tienen XXI, con lo cual llamó la atención, y hoy por hoy las teorías nuevas hablan de que no solamente los estrógenos, sino que el cromosoma X es el que nos lleva a la enfermedad. Con lo cual, esta diferencia entre hombre y mujer probablemente esté muy ligada no solamente al estrógeno, sino quizás más al cromosoma X. Y es más frecuente después de la menarca. La menarca temprana también es un factor que predispone a tener LES en un paciente genéticamente susceptible. ¿Por qué esto? Porque los pacientes que son mujeres premenarca, la diferencia hombre-mujer es 2:1, 3:1, lo cual habla más de la posible que la enfermedad esté más ligada a cromosoma X que a estrógenos. La lactancia materna, sin tener la ciencia clara por qué, claramente predispone a no tener lupus, y hay otras características génicas, y cuando un individuo ha desarrollado la enfermedad, lo más seguro es que previamente estaba predestinado a tenerla, y los factores genéticos, ambientales o virales han hecho que estos pacientes desarrollen la enfermedad. Y un punto importante que hay que recalcar es que esta enfermedad es mucho más frecuente en afroamericanos y mestizos. Es decir, ser mujer afroamericana y mestizo hace que uno pueda tener una enfermedad más frecuente. Dentro de los desencadenantes ambientales que tenemos, hay muchos desencadenantes, pero el que está netamente probado que nos va a desencadenar la enfermedad, que es un detonante de la enfermedad, es la luz ultravioleta, el sol. El sol está totalmente demostrado en la ciencia que hace que la enfermedad se active y que uno pueda tener formas graves, por lo cual la exposición al sol en un individuo genéticamente susceptible es una posibilidad de desarrollar la enfermedad. Después tenemos otras causas probables y posibles, donde tenemos principalmente las drogas, ciertas drogas que son las que están enumeradas acá en el panel, la fenitoína, bueno, hay un montón de drogas que pueden desarrollar. Hay lupus inducido por drogas, pero hay drogas que no solamente inducen lupus, sino que provocan la enfermedad. La diferencia es que cuando uno tiene un lupus inducido por drogas, cuando uno deja la medicación, puede ser que la enfermedad remita para siempre. Cuando el lupus es provocado por la droga, es para toda la vida. Y después tenemos, por supuesto, algunos factores virales, etcétera, ambientales. El tabaco, como en la mayoría o quizás todas las enfermedades, es un factor desencadenante de la enfermedad. Como dijimos, es una enfermedad genética, inflamatoria y multisistémica. Estos genes o estos factores ambientales, o ser mujer, o fumar, o que uno haya tenido infección por virus Epstein-Barr que hayan desencadenado la enfermedad, el cuerpo empieza a provocar autoanticuerpos. Estos anticuerpos que deberían defendernos, que deberían ser parte de nuestro sistema de defensa y de adaptación, se vuelven en contra de nuestro organismo y provocan una serie de anticuerpos. Estos tres que les nombro acá, el anticuerpo antinuclear, sobre todo, son los marcadores de la enfermedad, y es lo que creo que tenemos que tener muy en claro. Uno ve en la práctica diaria el pedido de un anticuerpo antinuclear y la positividad del mismo, por ahí al enfermo ya se lo está ligando o se le está poniendo un sello de que tiene lupus, y esto no es así. Por lo cual, estas tres palabritas creo que vamos a hablar ahora, vamos a intentar de que quede muy claro. El anticuerpo antinuclear es un anticuerpo altamente sensible y poco específico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de sensibilidad de un método queremos decir que si yo le pido a un paciente con lupus, es altamente sensible porque el 99.9% de los pacientes lúpicos
tienen el anticuerpo antinuclear positivo. Pero es muy poco específico. ¿Qué quiere decir? Que no todos los pacientes lo van a tener. ¿Qué digo con esto? Quiere decir que si yo tengo un anticuerpo antinuclear positivo, puedo tener lupus, pero hay un montón de otras patologías que me dan un anticuerpo antinuclear. No es solamente del lupus. O sea, yo para diagnosticar lupus, el ANA no es lo único, necesitamos otras cosas, por lo cual el anticuerpo antinuclear se puede dar en un montón de patologías, el hipotiroidismo, la hepatitis autoinmune, otras enfermedades inmunológicas, ciertas enfermedades virales, y hay gente normal que puede tener un anticuerpo antinuclear positivo y no ser lupus. La sensibilidad habla de que casi todos los pacientes lúpicos lo tienen, pero no necesariamente va a tener lupus si tiene un anticuerpo antinuclear positivo. Hay otros dos anticuerpos que ya son bien del núcleo, que están ya discriminados, que es el anticuerpo anti-DNA y el anticuerpo anti-SM. ¿Cuál es la diferencia con estos? Estos son sensiblemente más bajos, es decir, muy pocos pacientes lo tienen, pero son altamente específicos, sobre todo el anti-SM. Si uno tiene un anticuerpo anti-SM positivo, tiene lupus. Es 99.9% que tiene lupus. Son muy poquitas cositas que pueden llegar a dar un falso positivo. Y el anti-DNA también es altamente específico de lupus, por lo cual, si el anti-DNA es negativo o el anti-SM es negativo, no quiere decir que el paciente no tenga lupus, sino que puede ser que en el momento no lo tenga, la enfermedad está inactiva. Pero si el anticuerpo anti-DNA y el anti-SM son positivos, el paciente tiene lupus eritematoso sistémico. Y tenemos otros anticuerpos que siempre los medimos en esta enfermedad, que son el anticuerpo anti-RO, el anti-LA, el anti-RNP, perdón, está un poquito mal escrito ahí, que son característicos de la enfermedad, pero también se encuentran en muchas otras patologías donde la sensibilidad y la especificidad varía demasiado. Solamente quiero que quede claro que estos anticuerpos están en el lupus, pero están en otras enfermedades, pero cuando se presentan en el lupus, los pacientes que tienen estos tres anticuerpos tienen características muy especiales, muy especiales. Bueno, estos anticuerpos, como les quise mostrar acá, son las especificidades ante determinadas enfermedades. Ya lo vamos más adelante lo vamos a volver a rechequear, pero básicamente cuando uno tiene un anticuerpo anti-DNA positivo, es un anticuerpo que se asocia a la actividad de la enfermedad y que se asocia a la nefritis lúpica. Es un paciente que tiene inflamación renal, que tiene glomerulonefritis lúpica, lo más probable es que tenga el anticuerpo anti-DNA positivo. El anticuerpo anti-RO es otro anticuerpo que lo buscamos, es un anticuerpo que hay que seguirlo en el tiempo porque provoca ciertos rasgos característicos de la enfermedad, sobre todo en las embarazadas. El anticuerpo anti-RO es el patógeno, es el encargado de provocar el bloqueo cardíaco congénito de los niñitos de madres con lupus. O el anticuerpo anti-RO se asocia al síndrome de Sjögren, que va asociado al lupus, o también provoca lesiones subagudas, las lesiones cutáneas subagudas del lupus. Hay otros anticuerpos distintos, como es uno QST-ARAS, otros que no creo que tengan mucho valor, pero lo que les quiero mostrar con este cuadrito es que determinados anticuerpos, cuando los buscamos, es porque se asocian a determinadas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, el anticuerpo antirribosomal P, que se pide en algunas ocasiones, no es siempre, se asocia al lupus neuropsiquiátrico. Y así otros anticuerpos nuevos que hay que no son de la práctica diaria. La epidemiología ya hemos hablado un poco, dos cositas. La prevalencia es muy variable según el mundo donde lo busquemos. Dijimos que el sol tiene mucho que ver, si nosotros nos vamos a los países nórdicos donde son de raza blanca, le aseguro que la prevalencia y la incidencia es muy baja. Si nos vamos a los países afroamericanos, la incidencia y prevalencia es mucho más alta. La prevalencia general varía de 20 a 40 cada 100.000 habitantes. Lo que quiere decir esto es que cada 100.000 habitantes tenemos 20 pacientes lúpicos. Y la incidencia es de 1 a 10 cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que por año vamos a tener cada 100.000 habitantes 1 a 10 casos nuevos de lupus. Esto, como le dijimos, es muy variable según la región del mundo donde se evalúe. Y se manifiesta entre los 15 y 64 años, esto es un rango etario muy amplio. ¿Tenemos pacientes lúpicos arriba de 70 años? Por supuesto que sí, que tienen algunas características clínicas
especiales como la serositis, la pleuritis, y por supuesto que los pacientes menores de 15 años, que le llamamos el lupus pediátrico, también se presentan, y en general son pacientes que tienen una manifestación clínica más grave. En el hombre, en los pacientes pediátricos, la raza negra, como dijimos, estas formas son más graves. Esto es algo a tener en cuenta porque uno, como las mujeres tienen mucho más lupus 9-1, por ahí no pensamos en el hombre que tiene lupus, pero el hombre cuando tiene la enfermedad en general es mucho más grave. Entonces pensemos en la enfermedad más grave en los pacientes varones, en los pacientes de edad pediátrica menos de 15 años y en los pacientes de raza negra o afroamericanos. Bueno, acá lo que queremos mostrar en este cuadro, en cuanto a las manifestaciones clínicas, es que desde el inicio de la enfermedad y hasta en el transcurso de toda su vida, el paciente va a desarrollar una serie de síntomas muy dispersos. Esta enfermedad cursa en brotes y remisiones. ¿Qué quiere decir? El paciente activa su enfermedad de alguna forma. Una manifestación en piel, artritis, alopecia, manifestación pleuropulmonar, una manifestación renal, una manifestación neurológica, lo que sea. Esto es un brote de la enfermedad. Ese brote de la enfermedad lleva a que la serología se muestre en sangre, que positivice el DNA, que el complemento baje, etc. Y esto hace que uno tenga que actuar con medicación para que la enfermedad se apague. Una vez que el paciente se apagó, le llamamos un periodo de remisión. Es decir, el paciente en su vida cursa en brotes y remisiones. Esos brotes y remisiones son muy variables, también son variables en cuanto al sexo, en cuanto a la edad, en cuanto a la raza, etc. Hay pacientes mucho más graves que hacen brotes y remisiones muy frecuentes, y hay otros que hacen algún brote de vez en cuando, por lo cual es extremadamente variable. Esto es importante tener en cuenta porque el paciente hay que seguirlo muy de cerca, porque uno dice, esto está muy bien, vaya, y si uno no sigue con analítica, buscándole proteinuria, o buscándole cambios de humor, etc., es probable que nos estemos comiendo, como quien dice, un brote de la enfermedad y sea diagnosticado tarde. Hay cierta medicación actual, que es lo que quiero que más queden claro, como la hidroxicloroquina, el famoso polirreumil de hidroxicloroquina, que estuvo muy en boga por el tema del coronavirus. Es una enfermedad que los pacientes deben usar crónicamente porque es una enfermedad que ha demostrado no solamente hacer que los brotes y remisiones sean menos, sino que cuando el paciente va a tener un brote, ese brote no sea tan grave. Y el punto más importante es que ha demostrado claramente que la mortalidad de estos pacientes disminuye. Este cuadrito lo que queremos mostrar es que al inicio de la enfermedad es muy típico. Los pacientes al inicio de la enfermedad en general tienen síntomas generales. El paciente tiene pérdida de peso, tiene fiebre, tiene poliadenopatías, tiene una astenia física marcada y tiene síntomas articulares de artralgias o artritis. Habitualmente esta es la clínica de ingreso. Puede ser que un paciente debute con plaquetopenia severa, puede ser que el paciente debute con una nefritis lúpica, puede ser, pero en general, entre el 80 y el 90% de los pacientes empiezan con síntomas generales y empiezan con artralgias o artritis. Y en el tercer lugar, las manifestaciones en piel, pero como siempre, lo primero que tenemos que buscar son las manifestaciones generales de fiebre y artritis, por lo cual se logra entender que tener fiebre, pérdida de peso, poliadenopatías y artritis, el diagnóstico diferencial es enorme, por lo cual hay que estar muy, muy concentrados y buscar muy bien porque no podemos hacer diagnósticos erróneos y tratamientos erróneos. Las manifestaciones clínicas del lupus son extremadamente variables y las manifestaciones cutáneas también son extremadamente variables. Para diagnosticar una enfermedad cutánea, primero la tenemos que conocer, por lo cual es importantísimo entender de qué se tratan estas lesiones. Tenemos tres tipos de lesiones cutáneas en el lupus. Tenemos el lupus eritematoso cutáneo agudo, tenemos el lupus eritematoso cutáneo subagudo, y tenemos el lupus eritematoso cutáneo crónico. Son tres formas distintas. Lo típico y que conocemos es el lupus eritematoso cutáneo agudo. El lupus eritematoso cutáneo agudo puede ser localizado o generalizado, y es el típico rash
o el eritema malar en alas de mariposa. Como vemos acá en la foto, típicamente afecta a las mejillas, a la parte dorsal de la nariz y respeta los surcos. Simplemente respeta los surcos porque es un área donde el sol no afecta, depende de las características de cada persona, pueden tener un rash en el surco, pero es dependiente de si el sol los afecta o no. Lo típico es un rash en alas de mariposa, del puente de la nariz y de las mejillas. Este es un rash fotosensible que cuando cura no deja cicatriz, y es un rash que hay que conocer porque este no solamente nos está hablando de una manifestación cutánea, sino está hablando de una activación de la enfermedad y de que posiblemente el paciente pueda llegar a tener otra manifestación que haya que buscar. El rash generalizado que hablamos de lupus, la foto que estamos viendo abajo, es un rash que en general es fotoexpuesto. ¿Qué quiere decir? Que es un rash cutáneo eritematoso que afecta a lugares de exposición al sol. Lo habitual es la espalda, el escote, los brazos y las piernas. Lo habitual es lo que vemos en el rash de la mariposa, pero podemos tener un exantema generalizado que es provocado por la fotosensibilidad. Y estas ampollitas que vemos ahí abajo, y es para ver el lupus ampollar, que es cuando la inflamación o la activación es tan severa que termina provocando ampollas. Hay otras manifestaciones cutáneas agudas que son mucho más específicas, le llamamos, por ejemplo, la paniculitis bacteriana, bueno, hay otras cosas, pero no creo que son muy raras y no creo que valga la pena llevar ahora. Como manifestación, el lupus cutáneo agudo es la manifestación cutánea más frecuente, el rash en alas de mariposa es lo más frecuente, y se asocia a actividad de la enfermedad, y tenemos que sospechar que hay algún otro compromiso en otro órgano. Estas lesiones cuando curan sin cicatriz. ¿Y por qué decimos que esto es lupus? Esto es lupus porque cuando uno le hace una biopsia a esta lesión, tenemos el depósito de complejos inmunes en la epidermis, es la banda lúpica. Estos pacientes tienen lupus porque es banda lúpica. No hay ninguna otra enfermedad cuando usted biopsia esto que tenga la banda lúpica. Esto es específico de lupus y no hay ninguna otra enfermedad que lo provoque. El lupus cutáneo subagudo son lesiones mucho menos frecuentes, también son lesiones fotos, la forma que tenemos las lesiones anulares y las lesiones psoriasiformes, que son muy parecidas a las de la psoriasis. Típicamente estos pacientes también son marcadores de actividad de enfermedad, pero también pueden estar solas. Y cuando están solas se asocian al anticuerpo anti-RO. El anticuerpo anti-RO es el anticuerpo causal de estas lesiones. Son lesiones policíclicas, anulares, en el torso, en el tórax, en los brazos, en el cuello, y son de dos formas, las anulares y las psoriasiformes. Y este es un poco más complejo, el lupus cutáneo crónico, es bastante más complejo, pero hay tres características, o dos quizás, que quiero que nos llevemos en la cabeza. El lupus cutáneo crónico suele ser una enfermedad localizada a piel. ¿Qué quiere decir esto? Rara vez el paciente que tenga un lupus cutáneo crónico haga una enfermedad sistémica. Solamente el 5 al 10%, según las series que leamos, van a desarrollar una enfermedad sistémica, es decir, un compromiso renal, un compromiso pulmonar, un compromiso cardiovascular. Estos pacientes en general son lesiones crónicas. Pero ¿qué pasa con estas lesiones? Que son lesiones extremadamente severas, son lesiones que dejan atrofia de la piel, atrofia muscular si son muy profundas, y dejan cicatriz. Son las lesiones que provocan desfiguramiento de una persona. Y es tan maldito que se dedica a lesionar zonas de la cara y del cuero cabelludo, como vemos en la foto. La forma más frecuente es el lupus discoide, que es una placa inicial inflamatoria indurada y que termina provocando atrofia y cicatriz, con lesiones seculares realmente muy severas, y que el tratamiento funciona, pero no en todos los casos, en lesiones que son realmente, hay pacientes que han quedado con mucha desfiguración de su rostro y de su cuero cabelludo por estas lesiones. Esta es la lesión más importante, y es la que creo que nos tenemos que llevar en nuestra cabeza como aprendizaje, que el lupus cutáneo crónico discoide es una manifestación poco frecuente, que no se asocia a enfermedad activa o sistémica, pero que provoca severas deformaciones y desfiguraciones por cicatrices en el cuero cabelludo, en la cara, en el cuello, donde afecte. Otra lesión que tenemos es la lesión de paniculitis lúpica. La paniculitis lúpica es una placa inflamatoria subcutánea muy parecida al eritema nodoso. La diferencia que tiene con el eritema nodoso
es que el eritema 2 habitualmente está en las piernas, no pasa a la cintura. La paniculitis lúpica es una lesión similar, no igual, pero similar, en el cual afecta más allá de la cintura, puede afectar el abdomen, el tronco, los brazos, y cuando cura, de vuelta, dejan cicatriz y dejan deformaciones. Después tenemos el lupus pernio. El lupus pernio son lesiones como las que vemos ahí en la foto, son lesiones parecidas a los sabañones. Seguramente nuestros colegas del interior, de Belén, de Tinogasta, de Antofagasta, conocen mucho más de sabañones que nosotros. El lupus pernio es muy parecido al sabañón. La diferencia del sabañón por el frío es que el sabañón en épocas estivales, con el verano la lesión se va, cura sin ningún problema. El lupus sabañón deja atrofia en los dedos y con secuelas realmente muy marcadas en los dedos, con atrofia de piel. Hemos visto lesiones atróficas realmente en las manos que dejan. Y tenemos, bueno, como dijimos, estas 3 lesiones de lupus, que son el lupus agudo, el lupus subagudo y el lupus crónico, son lesiones que son específicas del lupus. Es decir, estas lesiones cuando las biopsiamos tienen banda lúpica. No hay ninguna otra enfermedad que las provoca. Pero el lupus tiene otras manifestaciones cutáneas que no son específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen banda lúpica y que hay un montón de otras enfermedades que pueden tener. La fotosensibilidad que marcamos puede estar en muchas otras enfermedades, como la dermatomiositis, por ejemplo. La alopecia inflamatoria, que es la caída del cabello, se da en muchas de las enfermedades inflamatorias. El lupus es típico, pero no específico. Las úlceras mucosas, uno busca úlceras mucosas en el paladar y en la nariz, son, como vemos en la foto, son lesiones que muchos pacientes lúpicos activos lo tienen, pero no son específicos de la enfermedad. Hay otras enfermedades que la pueden tener. El fenómeno de Raynaud, como vemos en estas manitos que tenemos en las fotografías, el fenómeno de Raynaud es una alteración en la vasculatura de las manos, de las orejas y de los pies, donde hay una constricción capilar provocando las 3 fases. La primera es los dedos pálidos, después se ponen morados y terminan enrojeciendo. El fenómeno de Raynaud se da en porcentajes relativamente bajos de pacientes lúpicos, es más típico de la esclerodermia. A diferencia de la esclerodermia, es que es muy raro que un paciente con lupus tenga un fenómeno de Raynaud severo que lleve a necrosis. Si el paciente con lupus tiene necrosis digital, hay que relacionarlo más a vasculitis que a fenómeno de Raynaud en sí. Bueno, eso es lo que acabamos de pasar con las manifestaciones cutáneas. Vamos a hablar 2 cositas de las manifestaciones osteomusculares. Lo más importante es recalcar que el paciente lúpico, en su mayoría, en el 90% de los pacientes, cuando inicia su enfermedad tienen artralgias o artritis. En general, es artralgia, solamente dolor articular, donde no evidenciamos artritis clínica, pero un grupo, por supuesto, también tiene artritis. La diferencia con la artritis reumatoidea es que el paciente con artritis lúpica, esa artritis por lo general no es erosiva, es una artritis que duele, pero que no va a provocar el daño articular como la artritis reumatoidea, por lo cual no va a tener a futuro deformaciones articulares como el paciente con artritis reumatoidea. Y en general son de tratamiento bastante más simple con esteroides y con hidroxicloroquina. Hay un grupo de pacientes muy específicos, su frecuencia es muy baja, que hacen una artropatía de Charcot, como se le llama, que es la lesión que vemos abajo, que es una lesión muy parecida a la artritis reumatoidea, y en ocasiones se asocian a factor reumatoide positivo. Dice la literatura que estos pacientes no están erosionados. La verdad que es mi concepto decir que un paciente con artropatía de Charcot no tiene secuelas como la artritis reumatoide, una tontera. Creo que hay que tratarlos igual, pero sí, bueno, la literatura dice que no está erosionado, no tiene el daño en el cartílago como tiene la artritis reumatoide. Bueno, en cuanto a la miositis, de vuelta los pacientes empiezan con mialgia al inicio de su enfermedad. En algunas ocasiones esa miositis puede provocar una miositis severa con elevación de enzimas parecida a la poliomiositis, pero esto es muy raro. La manifestación clínica general de la miositis es un dolor o mialgias generales que también son de fácil tratamiento con esteroides e hidroxicloroquina. Bueno, la afectación renal. Este es un punto que no quiero trabarnos mucho porque es muy amplio, pero hay
de vuelta, 3 conceptos que son esenciales. En el transcurso de la enfermedad, muchísimos de los pacientes, según la literatura, entre 50 y 75%, van a desarrollar algún grado de compromiso renal. Y hay series de anatomía patológica, que quiere decir pacientes muertos con lupus, que todos tenían algún grado de manifestación renal. Por lo cual, esta manifestación renal en muchas ocasiones es asintomática, no nos enteramos porque el paciente no tenía síntomas, y lo mismo tenía un compromiso renal que lleva a otras comorbilidades si no las descubrimos con tiempo. La clínica en general de la afectación renal puede ser muy banal, como hematuria microscópica, con o sin proteinuria, o la proteinuria sola, o la cilindruria. En los casos más importantes tenemos, por supuesto, edemas con un síndrome nefrótico, nefrítico, con hipertensión arterial, etc. Pero como le digo, no tenemos que llegar a que el paciente lo encontremos con 220 de presión y con un síndrome nefrítico, con sedimento activo y edematizado. La pesquisa es antes, y esa pesquisa la tenemos que hacer con un simple estudio de análisis de orina, y buscar en la orina, en la relación de proteínas y creatininas, y ver cuánta proteinuria hay. Y no esperar los valores de proteinuria de 1 gramo, 1,5 gramos, para decir no. Un valor de arriba de 0,50 de proteinuria en 24 horas, ya tenemos que considerarlo como una proteinuria significativa, por lo cual ese paciente es muy probable que tenga un grado de nefritis lúpica. Vuelvo a repetir, 3 conceptos que tienen que quedar muy claros. La mayoría de los pacientes lúpicos van a desarrollar algún compromiso renal. Ese compromiso renal hay que buscarlo en los laboratorios seriados de orina, buscar hematuria, cilindruria y proteinuria cada 3 meses. Y el tercer punto es que los pacientes con nefritis lúpica tienen una morbimortalidad elevada. Quizás con el tiempo esta situación ha mejorado mucho, así como los pacientes lúpicos inicialmente morían por actividad de la enfermedad, ya no es así, después empezaron a morir por afectación renal, ya no es tan así, pero lamentablemente en nuestro país, en nuestra zona, la afectación renal sigue siendo una morbimortalidad muy elevada por la dificultad de acceso a los tratamientos, dificultad de acceso a los médicos, y por muchas veces el subdiagnóstico de esta patología. 3 conceptos claros: morbimortalidad, búsqueda de proteinuria, hematuria y cilindruria cada 3 meses, y saber que la mayoría de los pacientes en el transcurso de su enfermedad van a tener un compromiso renal, por lo cual el paciente que lo seguimos desde los 15 años, tiene 30 años y lleva 10 años, cada 3 meses seguir buscándole un compromiso renal. Esta es la clasificación de nefritis lúpica. No creo que sea demasiado importante para nosotros como clínicos saberla en sí, saber solamente que hay 6 tipos: una mesangiopenia focal, proliferativa difusa, granosa, que es la afectación que provoca muy hemótico, y el último estadio, que es el estadio terminal, que es esclerótico, donde el paciente ya está para diálisis. Son estos tipos de nefritis. Estos se diagnostican por biopsia, la clasificación últimamente ha cambiado mucho, es bien anatomopatológico. El anatólogo no solamente nos informa que está un poquito de glomérulo o mucho de glomérulo enfermo, sino si hay mucha actividad o si hay mucha cronicidad, y eso nos sirve para ver qué tipo de tratamiento. Hola, ahí parece que se cortó la charla, Germán, no sé si me escuchas. ¿Ahora me escuchamos a mí? Hola. Sí, te escucho, Germán. ¿Te escuchaba bien? Sí, no te veo el power ahora. Dale, dame un segundito, ya lo vuelvo a... No sé qué pasó, se me salió el power. Bueno. Ya lo vuelvo a... ¿Se entendía lo que se decía, perdón? Sí, estaba clarito, al último se cortó un poquito, pero sí te estuvimos escuchando. Dale, muy claro. seguimos.
¿Se ve ahora? No, lo veo ¿Se ve ahora? entrecortado. Lo veo entrecortado. Dale. ¿Seguimos? Listo. Seguimos. Bueno, dijimos de estas dos palabritas, la crisis lúdica es esta que vemos acá, son los equipos que debemos manejarlos como clínicos, sabiendo que existen estos, y sobre todo hacer pesquisa de cuándo hay un compromiso buscando la orina y el examen clínico a 3 meses. La afectación pleuropulmonar es una afectación, para los que hacemos reumatismo es muy interesante, algo que a mí me revela y que es un desafío diagnóstico enorme, 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 enorme. Germán. Sí, sí, ya entro de vuelta. Ah, ok. ¿Se ve ahora? Ahí no lo veo. Ahí sí. Hola, Germán, ahí lo veo. Ahí lo veo. un segundo. ¿Se ve? Sí. Bueno, la afectación pleuropulmonar, como les decía, por lo menos en mi caso, es un diagnóstico enorme porque no, en muchas circunstancias no sigue los lineamientos que buscamos en el lupus eritematoso sistémico. Los anticuerpos, sacando el anticuerpo, no hay un inactivo, muchas veces no hay hipocomplemento. Se cortó. Sí, no se debe. No. Acá compartir, cosito verde. Acá que dice pantalla. Pantalla. Va con ahora, hola. No, lo veo parcialmente. A ver. Ahí. Ahora, ¿se ve Ahí, ahora? Germán. Sí, sí. Hola. Ahí está listo. A ver si nos deja esa parte, che. Bueno, como le decía, dale, seguimos entonces. Bueno, Sí. el desafío diagnóstico de las lesiones pleuropulmonares es muy grande, porque a veces los cuerpos, la serología no es evidente. La clínica más frecuente del lupus es la pleuritis, puede ser con o sin efusión, derrame, y en general puede estar asociada a la policisitis conocida del lupus, pero en muchos puede ser solamente afectación pleural única, y en circunstancias Germán. sí, no sé qué pasa, es internet que me anda Te mal. sale. Si no, hacelo sin el, no sé si querés hacerlo sin el power, capaz que está pesado por internet, que lo tenés lento. Sí, puede ser, pasa que... Germán, ¿cuántas diapositivas te faltan? Sí, faltan unas cuantas todavía. A ver.
sí. Parece que atrasado, está bastante atrasado. No, se vuelve, se me cae de vuelta. ¿Se ve ahora? Sí, sí se ve. Perdón. Vamos a hacer rápido. La pleuritis es la manifestación clínica más frecuente, como cualquier pleuritis sin derrames, con frote o sin frote pericárdico, se maneja muy simple con esteroides. La patología extremadamente grave en la neumonía y la hemorragia de la neumonitis lúpica es un bilateral, una neumonía bilateral, el cuadro es diagnóstico. Si no tiene diagnóstico previo de enfermedad lúpica es muy difícil pensarlo, y hacer diagnóstico diferencial con patología infecciosa es muy difícil. Por lo cual este paciente, si uno sospecha, tiene que ser inmunosuprimido con dosis de esteroides y otros inmunosupresores en un infectado, la situación crítica. Y la de esta patología es muy alta. Ni hablar de hemorragia alveolar, donde sangran los capilares pulmonares. Se calcula que por el episodio de hemorragia alveolar hay una pérdida de 3 litros de sangre, por lo que estamos hablando de un contexto clínicamente grave. Y son pacientes que por ahí no responden con esteroides, ciclofosfamida, y requieren plasmaféresis. El síndrome, que es realmente que también es muy aparatoso verla por la dificultad respiratoria y la taquicardia que tienen los pacientes, pero es de manejo más simple con esteroides y otras drogas inmunosupresores. ¿Se escucha? Bueno, afectación cardíaca. Un poco cortado, es una pero afectación que suele ser frecuente en lupus. Bueno, la afectación cardíaca es una enfermedad bastante frecuente en lupus, pero en general no suele ser tan problemática. En unos casos, por supuesto, sí. La pericarditis, como la pleuritis y la cistitis, son las manifestaciones de la policerositis lúpica. Puede ser con o sin derrame. Lo habitual es con un derrame muy leve, o con algunos pacientes, como lo hemos tenido, hacen un cardíaco por derrame pericardíaco normal, puede pasar. La miocarditis lúpica suele ser poco frecuente. También la miocarditis, como cualquier otra miocarditis de tipo viral o de la que sea, es de difícil diagnóstico si uno no tiene previamente el diagnóstico de lupus. Partir como de la base de una miocarditis, decir que el lupus de entrada es muy difícil. Creo que hay que descartar habituales, pero requieren tratamiento inmunosupresor. Los pacientes con miocarditis debutan como cualquier miocarditis, con insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, taquicardia, etc. Las anomalías valvulares del lupus, esto es algo que se conoce, la mayoría lo conocen, las famosas vegetaciones de Lindman-Sachs. Estas manifestaciones valvulares pueden ser estas vegetaciones, puede haber engrosamientos valvulares, y en los casos más severos se ven insuficiencias y estenosis valvulares. Estas manifestaciones valvulares, que por años se le atribuyen al lupus, los estudios nuevos actuales han demostrado que hay depósitos de algunos inmunos complejos y hay aumento de expresión de anticuerpos anticardiolipinas. Hoy por hoy se cree más que estas manifestaciones valvulares, sobre todo el Lehmann-Sachs, y los pacientes que llegan a hacer insuficiencia o estenosis valvulares severas, que son raras, están más relacionadas a los anticuerpos antifosfolipídicos que al lupus. Esto lo han demostrado estudios de biopsias, por lo cual hoy hablar de vegetaciones de Lehmann-Sachs o compromisos valvulares severos en lúpicos, quizás no sea tanto por el lupus, sino por la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Es extremadamente raro una insuficiencia valvular severa, pero se han visto pacientes que requieran recambios valvulares. Las manifestaciones neuropsiquiátricas no vamos a ahondar demasiado, saber que existen, y el amplísimo esquema clínico es muy difícil detallarlo. El paciente puede tener una simple depresión
hasta un trastorno neuropsiquiátrico muy severo como convulsiones refractarias o psicosis. Recordemos que la psicosis y las convulsiones están dentro de los criterios de clasificación del lupus, por lo cual el paciente puede tener desde movimientos anormales como corea, puede tener trastornos psiquiátricos leves como depresión o trastornos psiquiátricos severos como una psicosis. La característica que tienen los pacientes con lupus neuropsiquiátrico es que hay un anticuerpo muy específico que se llama antirribosomal P, que no es el RNP, sino es el antirribosomal P, y es un anticuerpo que está presente o se activa cuando hay manifestaciones neuropsiquiátricas, principalmente graves como las convulsiones o la psicosis. Es muy difícil, un paciente que esté un poco deprimido, decir que es un compromiso neuropsiquiátrico del lupus, pero lo vemos frecuentemente. El compromiso neuropsiquiátrico lúpico es muy amplio. Puede ser estar solamente una depresión simple, una ansiedad simple, a un trastorno más severo. La afectación hematológica o la afectación de la sangre es muy importante, es muy frecuente. La anemia es extremadamente frecuente en el lupus. Lo habitual es una anemia de enfermedades crónicas, es lo más frecuente, es lo que vemos en la mayoría de los pacientes, pero por supuesto que la anemia hemolítica es un cuadro mucho más grave que tenemos que tener en cuenta. Por lo cual, un paciente lúpico que tenga anemia debemos estudiarlo profundamente junto con los hematólogos para saber que esta anemia no sea hemolítica. La anemia hemolítica la pesquisamos con los valores de bilirrubina en sangre, de aptoglobina en sangre, de LDH en sangre, y bueno, por la prueba de Coombs, por supuesto. La anemia hemolítica puede ser un curso extremadamente grave, requiere altas dosis de corticoides, requiere inmunosupresión específica, muchas veces drogas nuevas como rituximab, etc. Hemos tenido pacientes con niveles de hemoglobina extremadamente bajos, son pacientes que no se les puede transfundir porque empeoramos más su cuadro, y es tenerlos sentados, que no se mueva, con anemia severa de 2 de hemoglobina, y, bueno, y a rezar porque son cuadros que a uno lo asustan cuando lo ve. Entonces un paciente anémico, no nos quedemos solamente que es una anemia de enfermedades crónicas, sino tenemos que buscar que esto no sea una anemia hemolítica. La leucopenia es una manifestación frecuente del lupus, tiene una característica esencial que es que se asocia a la linfopenia. Esto nos ayuda mucho a decir esta leucopenia es por lupus. Es muy raro que no esté asociada a linfopenia. Suele ser de fácil manejo, habitualmente con dosis chiquitas de esteroides, de hidroxicloroquina se lo maneja, y esta característica nos tiene que hacer pensar en pacientes que sospechemos lupus y que tengamos una leucocitosis. Si el paciente tiene un cuadro parecido al lupus con leucocitosis, por ahí deberíamos buscar por otro lado del tema de su diagnóstico, si no tiene una leucopenia o linfopenia. Y la trombocitopenia también suele ser frecuente. Las trombocitopenias son parecidas a la PTI, puede ser el inicio de la enfermedad donde el diagnóstico a veces no es claro, y también son cuadros que son extremadamente graves en algunos casos, con sangrados mucosos de órganos, etcétera, que requieren tratamientos inmunosupresores muy severos, y en algunos casos requieren esplenectomía. Las pruebas serológicas LES son las que hemos hablado al principio de la charla. Cuando uno quiere diagnosticarles, aparte de la analítica inicial y del compromiso renal y de lo psicológico y todo lo que buscamos, que quede bien clarito, vamos a buscar el anticuerpo antinuclear, por supuesto que lo vamos a buscar, porque si es positivo, puede ser que tenga lupus, pero si es negativo, nos está descartando lupus. Es muy raro que un paciente lupus no tenga el anticuerpo antinuclear positivo. Buscamos el anti-DNA, que si está positivo nos diagnostica la enfermedad, y nos está mostrando que hay activación de la enfermedad y que puede tener un compromiso grave, principalmente renal. Buscamos el anticuerpo anti-RO, lo tenemos que pedir para ver que no tenga compromiso en la piel de alguna otra forma, o que si la madre va a quedar embarazada, pesquisar para que no tenga bloqueo congénito. Buscamos el anti-SM para hacer diagnóstico de lupus, y buscamos el anti-RNP que se asocia a otras enfermedades como la enfermedad mixta y conectiva. Entonces, para diagnosticar lupus, más allá del contexto clínico general, pedimos siempre el laboratorio general, la pesquisa de orina para buscar hematuria, cilindruria, proteinuria, y buscamos el anticuerpo antinuclear, el anticuerpo anti-DNA, el SM, el anti-RO y el anti-RNP.
hay un montón de otros anticuerpos que se pueden pedir, no son de la práctica diaria o cotidiana, por lo cual creo que estos que hemos enumerado ahora son los más importantes en la búsqueda para el diagnóstico de lupus. El tratamiento del ES, para terminar, esta serie que le pongo acá es lo que se hace en general: los esteroides, la hidroxicloroquina, ciertas drogas inmunosupresoras como el micofenolato mofetil, la ciclofosfamida, drogas como anti-CD20 como el rituximab, en algunos casos gamma globulina y plasmaféresis. ¿Se hace esta droga en todos los pacientes? De ninguna manera. Los esteroides son una herramienta necesaria en muchos casos. Hoy por hoy se trata de usar lo menos posible, pero siguen siendo una herramienta necesaria. Los pacientes con enfermedades leves, en la asociación de hidroxicloroquina con esteroide a dosis bajas, suelen manejar la enfermedad, pero los pacientes con compromiso renal grave, compromiso pulmonar grave, compromiso neuropsiquiátrico grave, anemia hemolítica, plaquetopenia severa, los esteroides se ven en dosis muy elevadas en forma de pulsos endovenosos, por lo cual siguen siendo una herramienta terapéutica esencial. La hidroxicloroquina, esto nos tiene que quedar a todos en la cabeza. La hidroxicloroquina es la aspirina diaria del paciente con lupus eritematoso sistémico. La hidroxicloroquina ha demostrado en los pacientes con enfermedad, con lupus eritematoso sistémico, que su enfermedad va a tener menos brotes y remisiones. Y cuando aparezca un brote, lo más probable, tiene más chances de que ese brote sea más leve y no tan severo. Pero sobre todo la hidroxicloroquina ha demostrado disminuir la mortalidad a largo plazo de los pacientes. Los pacientes lúpicos antes de la hidroxicloroquina tenían una mortalidad por enfermedad, por brote de enfermedad sistémica, se morían cerca de los 50 años. Hoy por hoy los pacientes lúpicos se mueren por otras causas y no tanto por un brote de la enfermedad. Viven más años, se mueren por causas cardiovasculares, etc. Las drogas inmunosupresoras como el micofenolato, la ciclofosfamida, el rituximab se usan en ocasiones especiales para el tratamiento de las nefritis lúpicas, para el tratamiento de ciertas afecciones como vasculíticas, para el tratamiento de algunas plaquetopenias o anemias hemolíticas severas. Y la gamma globulina y la plasmaféresis son como un reseteo, que le llamo yo, de la enfermedad, tirarle una bomba inmunológica para apagar el sistema inmunológico un ratito y que nos deje ordenar el paciente. El plasmaféresis, lamentablemente en Catamarca no poseemos, es para retirar anticuerpos y se usa sobre todo en cuadros graves de anemia hemolítica y de plaquetopenia severa. No quiero ahondar más en tratamiento, quiero que quede claro solamente que los esteroides son esenciales, a pesar de que deberíamos usarlos solamente en casos necesarios, se usan para casos leves, pero los necesitamos mucho en los casos severos porque realmente salva vidas. La hidroxicloroquina es la droga que todos los pacientes deben usar crónicamente desde que se diagnosticó la enfermedad hasta el último día de su vida. La hidroxicloroquina es para siempre. Bueno, esto ha sido un pantallazo general. Perdón por las improlijidades, tengo un problema de conexión aquí en mi casa. Espero haber sido relativamente claro. Lo que uno ha detallado creo como más importante de esta enfermedad y bueno, desde ya muchas gracias a todos por haber estado. Bueno, excelente, Germán, la presentación, la verdad que muy claro, muy claro con los conceptos, tener las pautas de las alarmas, de cuándo poder llegar a hacer un diagnóstico, de ver el paciente en general, lesiones en boca, lesiones en piel, empezar a sospechar o pensar el diagnóstico. También tener claros que las lesiones en piel se deben biopsiar y la verdad que los criterios y todo, bueno, es la gran simuladora, como siempre hablamos, refrescando criterios de clínica médica. Es un tema muy amplio, pero fuiste muy claro con las pautas muy claras. Bueno, una de las preguntas que ya las contestaste al último, era si se hace un tratamiento en forma crónica y qué efectos tiene o consecuencias por la medicación. Bueno, acá todos te felicitan por la charla, que les encantó la charla, Perdón. que excelente. Sí. Perdón, hay una diapositiva que justo en el lío se me escapó, son los Sí. criterios de clasificación.
cuando uno hace una interconsulta en algún lugar o vamos a la sala de clínica médica, charlo con los residentes, esto por supuesto que la ciencia es debatible y discutible. No la quise, es mejor que haya salido porque no me gusta hablar de los criterios de clasificación porque enumeramos o encasillamos al paciente según los criterios de clasificación. Y estos criterios son de clasificación, no son más criterios diagnósticos. O sea, no tenemos que esperar que el paciente tenga 5 o 6 de los puntitos para hacer el diagnóstico. Son criterios de clasificación. Esto significa que cuando el paciente enumera todos estos síntomas, uno hace el diagnóstico seguro de lupus para trials, para trabajos científicos. Pero yo no voy a esperar a un paciente con PTI y un anticuerpo antinuclear a que me desarrolle el resto de síntomas para decir que es lúpico y tratarlo. Por lo cual los criterios de clasificación existen, están, hay que aprenderlos, pero de ninguna manera deben ser usados como métodos diagnósticos. Por eso yo prefiero sacarlo de la charla, saber que existen y volver a repetir que los criterios de clasificación son esos, es para clasificar a un paciente, no para diagnosticar. Faltaba eso, perdón, no me podéis decirlo, mi ansiedad me mata. No, excelente, excelente la aclaración, porque bueno, muchas veces uno se basa en los criterios para decir, bueno, tiene tal diagnóstico, y fuiste muy claro. Y lo más importante, que como siempre hablamos, la clínica es soberana. Yo creo que si uno ve el paciente en general y presta atención a las lesiones en piel, a las lesiones en boca, o hace ciertos interrogatorios, uno se va como armando el concepto y empezando a sospechar o a dudar un cierto diagnóstico, que por ahí para los médicos que están en el interior no es necesario tener métodos diagnósticos de alta complejidad, sino simplemente pensarlo y derivarlo a tiempo. Totalmente, Leticia. Mirá, nosotros, yo no trabajo solamente en la parte privada, trabajo en el hospital público, y yo a los médicos del interior les digo que no vayan a creer que nosotros trabajamos con todos estos anticuerpos que hemos hablado, ¿no? No tenemos anticuerpo antinuclear en el hospital, o sea, trabajamos con el paciente clínicamente, hasta que le pedimos los anticuerpos y nos llegan por la parte privada, pasaron 2 semanas y no podemos esperar 2 semanas para inmunosuprimir a un paciente. Por lo cual trabajamos clínicamente, no esperamos un anticuerpo de ninguna manera. Por supuesto que sirven, son esenciales, si uno los tiene al toque sería lo ideal, pero no vayan a creer que nosotros en Catamarca, en el Hospital de San Juan, tenemos los anticuerpos al pie de la letra para allá, para este momento. No es así, nos manejamos con criterios clínicos y tenemos el apoyo de nefrología, de hematología, de terapia, de ustedes, Leti, que son esenciales para nosotros, y tomar decisiones sin laboratorios en general, en realidad, para la gente del interior, que por ahí yo entiendo que laburan en otras condiciones a nosotros, pero no vayan a creer que nosotros tenemos demasiado tampoco, ¿no? Acá preguntan, ellos desde su punto de vista del interior y con las herramientas que tienen, ¿qué laboratorios recomendás vos que se vaya pidiendo inicialmente en un paciente que uno sospecha clínicamente? Bueno, si yo estoy en el interior y no puedo pedir los anticuerpos porque me van a llegar tarde, el citológico es esencial. Dentro del citológico, si el paciente tiene anemia, buscar hemólisis con simplemente bilirrubina y reticulocitos. Si no hay autoglobina, que no deben tener, paciente con reticulocitos altos y bilirrubina elevada, ese paciente tiene anemia hemolítica. El citológico me sirve para ver si está plaquetopénico, que es una sospecha, y si tiene linfopenia, leucopenia con linfopenia. Y los análisis generales siempre sirven porque hay otros compromisos como la hepatitis, etcétera, etcétera. Y por supuesto el examen de orina, como hemos aclarado. La orina es esencial porque el compromiso renal da una mortalidad muy elevada, y simplemente un análisis de orina normal, donde buscamos cilindruria, un sedimento donde haya cilindruria, hematuria o proteinuria, ese paciente en un contexto clínico adecuado de rash malar o de alopecia o de dolores, podemos hacer la sospecha como hacemos diariamente de lupus y no de otra forma de artritis. Por lo cual el laboratorio general de citológico, eritrosedimentación, PCR, hepatograma, creatinina, análisis de orina, ionograma, nos sirve muchísimo para la pesquisa diagnóstica. Y
Si uno puede pedir un laboratorio un poco más complejo, pedir la fracción C3, C4 del complemento. Algunos piden complemento total, para mí no tiene mucho sentido. El anticuerpo antinuclear, el anticuerpo anti-DNA, y después los famosos ENA, que son el anticuerpo anti-RO, el anticuerpo anti-LA, el SM y el LRNP. Con eso uno más o menos ya puede hacer un diagnóstico claro de la enfermedad. Germán, me imagino que esta es una enfermedad muy Sí, desgraciada. Pablo, te escucho. Es una enfermedad muy desgraciada para quien la padece, pero me imagino que es una enfermedad apasionante para un clínico. Es como No, tener una caja, no, una caja de sorpresa estándar. continuamente y que no sabes con qué te va a atacar y por dónde la vas a agarrar. Te hago una pregunta, ¿por qué hay cada vez más lupus? No es que haya más lupus. Yo creo que se diagnostica más lupus. Yo creo que, mira, yo tengo 47 años, la diferencia, yo llevo desde los 24 años que me dedico a esto, y yo les aseguro que yo hoy por hoy diagnostico más que antes, porque hoy las formas más leves las diagnosticamos, y las formas más severas, que esto es lo triste, pero es lo real, llegan. Lo digo triste porque muchas veces estos pacientes no llegaban a nosotros. Muchas veces estos pacientes estaban en sectores de cirugía o de clínica general buscando diagnósticos que no se lo hacían. El advenimiento de Internet, de la ciencia, de que todos los internistas y generales han empezado a pensar en lupus, hace que se diagnostique más frecuente. Yo creo que la diferencia es que ahora se lo diagnostica, que ya no depende de que encontrés un reumatólogo por algún momento para hacer diagnóstico. Hoy por hoy, gracias a Dios, yo en el servicio del hospital te entregan el paciente casi diagnosticado, que antes esto era real, no pasaba. Antes el paciente terminaba en situaciones más críticas sin diagnóstico. Lo que creo que ha cambiado en los últimos 10 años es que se hace diagnóstico. Dentro de la misma pregunta, yo te diría, el tratamiento que ustedes siguen hoy, los protocolos que siguen hoy, ¿cuánto cambió la historia natural y hasta Todo, dónde llegan los pacientes más o menos todo, libres todo. de las complicaciones esas horribles que veíamos hace 20 años? Todo, mira, todo ha cambiado, absolutamente todo. En los años 70, perdón que me extiendo un poquito, pero en los años 70, cuando el lupus empieza a conocérselo más, porque los pacientes lúpicos morían en esa época por actividad de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? El paciente moría porque tenía un compromiso renal severo, porque tenía un compromiso neuropsiquiátrico severo, o una anemia hemolítica sin tratamiento. Y en esa época no conocíamos o no teníamos las drogas que tenemos hoy. En los años 80, 90, esa tasa de mortalidad por enfermedad se fue. Empezamos a usar inmunosupresores a pasto. ¿Qué pasó? Que los pacientes ya no morían por lupus, sino morían por infecciones, provocadas en muchos casos por nosotros. Seguimos conociendo de la enfermedad y seguimos conociendo de los inmunosupresores. Empezamos a aprender que a los pacientes había que vacunarlos, que había que darles, si había compromiso pulmonar, Bactrim. Empezamos a aprender que el paciente tenía que hacer ciertas cosas en su vida y que tenía que usar hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, no quiero ser pesado con esto, pero es la droga que ha cambiado el rumbo de la enfermedad. No es una droga que lo usemos para una situación aguda. Situación aguda usamos o ciclofosfamida, o micofenolato, o rituximab, o gamma globulina u otras drogas. Pero la hidroxicloroquina en el tratamiento crónico ha hecho que estos pacientes tengan menos brotes, que los brotes sean menos severos, y no sabemos el por qué, pero la hidroxicloroquina a largo plazo disminuye la mortalidad. La tasa de mortalidad del paciente en los años 70 era de 40 a 50 años, hoy por hoy es arriba de 70 años. O sea, ese es un número que te marca lo que ha cambiado. Y la mortalidad actual del paciente lúpico es cardiovascular, por infarto o ACV, lo cual es un error nuestro, es un error de clínica médica y un error de cardiólogo. No sé si es un error o estaremos aprendiendo todavía. Paciente lúpico, como la artritis reumatoidea, que calculo que habrán hablado en la charla anterior, tiene un riesgo de mortalidad, es un factor de riesgo independiente cardiovascular para mortalidad cardiovascular. Tener lupus es lo mismo que tener diabetes. Es el lupus activo sin control se muere antes por causas cardiovasculares.
ya no se muere tanto, se siguen muriendo como que no, pero ya no se muere tanto por la actividad de la enfermedad, no se muere tanto por infecciones, hoy se mueren por causas cardiovasculares. Te hago una última pregunta de mi parte. ¿Vamos a seguir viendo chicas jóvenes en diálisis por culpa del lupus? Y espero que no. Mira, el tratamiento lúpico, de nefritis lúpica bien conducido, bien realizado, en general tiene una eficacia del 60% al 70%, y hay un 30% que no llegamos. Le demos lo que le demos, no llegamos, y esta es la realidad. Es decir, un 30% de pacientes, a pesar del tratamiento, van a tener una enfermedad renal crónica terminal en diálisis. Los otros pacientes no es que lo curemos, no es que el paciente se le vaya su afección renal, sino que con los tratamientos y los tratamientos actuales hacemos que el paciente tenga una sobrevida a largo plazo y que su riñón dure para toda su vida y probablemente muera por otras causas. Pero tenemos un 30% de pacientes que hasta el día de hoy no tenemos tratamiento, o sea, son refractarios a los tratamientos actuales. No debería ser como antes, debería ser que la mayoría tenga un curso crónico con una calidad de vida bastante buena. Los problemas que tenemos, perdón. Sí, perdón, los problemas que tenemos no solamente es el tratamiento que le damos, sino es la llegada al tratamiento y la adherencia al tratamiento. Es muy difícil decir si esto falla por la droga, o si falla por la adherencia, o si falla por la llegada. En nuestro hospital las tres causas son habituales, y lo que más nos condena es la falta de llegada, que quiere decir que el paciente no lo hace por culpa del paciente o por culpa nuestra, porque no sabemos explicar las cosas, y a veces la falta de recursos, que no tienen cómo costearse los tratamientos, y a veces no lo conseguimos. Le hacemos ciclofosfamida un mes, 2 meses no, un mes sí, 3 meses no, y eso no es un buen esquema. Es de todos los días, esto es nuestra realidad. Hola Germán, Erika Álvarez, ¿cómo va? Hola Eri, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, te hago una consulta. En un momento dijiste de que la mejor manera de adelantarse a las complicaciones renales del lupus era estar como adelante con la serología, con los anticuerpos. ¿Cada cuánto podemos pedir los anticuerpos como para ir adelante? A ver, mira, hay dos cositas. El seguimiento del paciente lúpico para el compromiso renal, antes que un anticuerpo, es la orina. Si yo tengo un paciente con cilindruria o hematuria, yo como clínico tengo que pensar que es una infección urinaria, por supuesto. Esto lo veo todos los días. Pero si el paciente tiene diagnóstico lúpico, tengo que pensar que esa cilindruria, esa proteinuria, es por enfermedad renal activa lúpica. Si uno tiene un poquito de proteinuria y tiene algo de cilindruria y tiene hematuria, en ese caso le pedimos complemento y anti-DNA, y si están positivos, el paciente tiene nefritis lúpica. Es decir, cada 3 meses lo que yo tengo que hacerle es un conteo, es la orina, con un sedimento de orina para la pesquisa de cilindruria, hematuria y proteinuria. Si son alguna de estos hallazgos son positivos, en ese caso pedimos C3, C4 y anti-DNA. Vienen otros marcadores de nefritis lúpica nuevos, no son de la práctica diaria, no creo que tenga sentido pedirlos, pero ese sería el manejo. Cada 3 meses, orina. Si la orina es patológica, no solamente cultivarla, sino pedirle complemento y anti-DNA. ¿Hola? Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Estás perfecto. Sí, te escuchamos. Perfecto, muy claro. ¿Alguna Muy otra claro. pregunta del panel? ¿Del público? Mirna, ¿estás ahí calladita? Estoy callada, pero en la historia anterior mía de hospitales grandes se veía mucho lupus y muchas complicaciones, y es cierto lo que dice el doctor, que ha avanzado mucho la medicina y los tratamientos, ¿no? Y también hay que darle un aplauso también a las vacunas, porque hoy por hoy todo paciente es vacunado y no solamente el paciente pediátrico. Entonces hay muchas complicaciones infecciosas que no las vemos. Mira, hay en poblaciones más grandes o en ciudades más desarrolladas, el paciente lúpico, hay mucha controversia en cuanto a qué vacunas usar, qué vacunas no usar, pero la vacunación contra el HPV, la vacunación contra el herpes zóster, que en países desarrollados la tienen,
paciente vacunado contra la hepatitis, influenza, o sea, la vacunación es esencial. El paciente lúpico es tan complejo que cuando se activa no sabemos si es todo lupus o si es una infección, si hay un compromiso pulmonar, si es una influenza, por lo cual la vacunación de estos pacientes y todas las vacunas que se le puedan dar a un paciente lúpico hay que aplicar. Y en la población pediátrica es esencial, porque los pacientes pediátricos, el lupus pediátrico hablamos de 15 años para abajo, el paciente pediátrico es grave, es triste y es grave. Yo no me dedico a pediatría, veo chicos, por supuesto, hacemos lo que podemos acá, pero es realmente para alguien que no hace pediatría, es horrible. Ver un chiquito con anemia hemolítica, por favor, yo no se lo aconsejo a nadie. Exactamente, la historia de la pediatría cambió muchísimo. Yo siempre digo que hoy por hoy atender niños es más, es un episodio más feliz. Antes se veía muchísimas bueno, que por ahora que las vacunas no lo vemos. Las meningitis, las otitis supuradas, las neumonías con derrames pleurales, no lo vemos. Totalmente, sí, totalmente, sí. Sí, los pacientes cada 3 años tienen que recibir la vacunación anti-neumococo, como cualquier inmunosuprimido, sí. Germán, acá del público preguntan, ¿qué corticoides usan normalmente y la dosis de corticoides? Para manifestaciones lúpicas generales o leves, nosotros los reumatólogos le llamamos lupito, se usa prednisona. La prednisona para manifestaciones leves lo usamos en dosis de 5 a 10 miligramos, con eso controlamos los síntomas generales de fiebre, poliadenopatía, artralgia, artritis. Para manifestaciones severas como nefritis renal activa o lupus neuropsiquiátrico, un compromiso pulmonar severo o anemia hemolítica, la usamos en forma de pulsos, son bolos de metilprednisolona, que es el famoso solumedrol, según el peso del paciente, entre 500 miligramos y 1 gramo, en bolos de 3 días, y después de ese bolo se hace dosis estable de la meprednisona, según el peso del paciente, entre 40 y 60 miligramos día, en dosis decreciente hasta que la enfermedad se empieza a apagar. Es muy variable el corticoide, la dosis es muy variable. Yo siempre digo a los clínicos, hay que usarlo, no hay que tenerle miedo. Lo importante del corticoide es saber los efectos adversos que tiene, es esperar sus efectos adversos para manejarlos, pero no tenerle tanto miedo. Sí, cuando uno lo usa, tener en la cabeza inmediatamente cuándo sacarlo. Eso es esencial. Una vez que empezó el corticoide, en nuestra cabeza tenemos que tener inmediatamente que cuando el paciente se inactivó, empezar a sacarlo y tratar de sacarlo. Porque la dosis acumulada de esteroides, como sabemos, trae sus efectos adversos, pero bueno, son una ayuda esencial, ¿no? El corticoide es esencial para determinados momentos de la enfermedad. Es decir, lo que se usa es muy variable según el momento de la enfermedad y según la manifestación clínica, vía oral o endovenosa. Perfecto, y ajustado a 12. Sí, Erika. No, yo voy a hacer un comentario, Germán. Cuando empezó en el hospital, yo estaba residente, y fue uno de los responsables que todos mis trabajos de la residencia fueron de lupus. Me encantó lupus, después me dejó de gustar, pero es una de las personas que más sabe del manejo, así que un genio, una clase divina. Para ir terminando, Bueno, gracias, Eric. Bueno, lo que yo le quiero decir, el lupus es fascinante, realmente estudiarlo es fascinante, y les digo ya a los residentes y a mis colegas, que los médicos tenemos que empezar a ver algunas circunstancias especiales nuestras. Este es a título personal y nada más, y creo que debemos mirarnos. El paciente lúpico es un enfermo crónico, para nosotros es interesantísimo diagnosticarlo y manejarlo cuando las cosas andan bien, pero el paciente cuando se fue de alta es un paciente ambulatorio, y es un paciente que lamentablemente en nuestro medio, hablo de Argentina, no solamente de Catamarca, es un paciente crónico. El paciente crónico no solamente viene enfermo a la consulta, sino viene con un montón de papeles y un montón de cosas y un montón que hace que perdamos de vista la objetividad de los pacientes. Me pasa a mí, creo que nos pasa a todos, y un paciente lúpico que va a estar enfermo por toda su vida
no merece que nosotros estemos apurados, cansados, y que el ministerio nos haya llevado 20 papeles para llenar, y que el paciente no haya entendido cómo tomar los remedios. El paciente dejó de ser interesante en el consultorio cuando está inactivo, porque lleva recetas, papeles y todo lo demás, y nos olvidamos de buscar, nos olvidamos de controlarlo, nos olvidamos de pedir la orina, porque el paciente me llevó 20 papeles para llenar. Esto calculo que pasa en la mayoría de las enfermedades crónicas. El paciente lúpico, yo les aseguro que es especial, es distinto al resto, es distinto a todo. Entonces nosotros como médicos no debemos solamente interesarnos en la patología lúpica activa del internado, sino que debemos interesarnos en el paciente crónico, en el paciente, perdón la expresión, pesado del consultorio. Porque ese paciente debemos hacer que llegue a los 70 años, y no porque estamos cansados o hartos del Ministerio de la Obra Social, nos olvidemos de buscarle o pesquisarle manifestaciones subclínicas o asintomáticas. Germán, para ir terminando, dos preguntas rápidas con respuestas rápidas. Una es, ¿qué Dale. tipo de cilindruria son las que se prevalecen en la orina que vos vas a pedir como... No, se encuentra cilindruria de la forma que ustedes quieran buscar, y a ese paciente se le pide complemento y anti-DNA. Si el paciente tiene cilindruria o hematuria o proteinuria, se le pide complemento y anti-DNA, porque probablemente en el contexto lúpico se esté activando esa enfermedad. ¿Y en pediatría desde qué edad podés dar hidroxicloroquina? Desde los 0 años, ningún problema. La hidroxicloroquina es de las drogas inmunomoduladoras de las más suaves. Conocemos muy bien sus efectos adversos. El paciente pediátrico y el paciente adulto, la manifestación que más asustaba era la cloroquina, que ya casi no se usa, que provocaba ciertas alteraciones en el nervio óptico, en el campo visual. Con la hidroxicloroquina casi no pasa, solamente anualmente hay que mandarlo al oftalmólogo para que vea que no está haciendo algún compromiso del campo visual, y puede provocar que la piel cambie de color. Esto lo han aprendido todos por el tema del coronavirus, que los pacientes que daban a dosis muy alta cambiaban de color. Es raro en las dosis que se da, que son de 200 miligramos, 400, pero el paciente, tenga la edad que tenga, desde el año hasta los 90 años que se le diagnosticó lupus, tiene que empezar a tomar su hidroxicloroquina, porque va a tener menos brotes, y si tiene brote va a ser menos severo, y sobre todo disminuye la mortalidad del paciente. Por lo cual, tenga la edad que tenga, el paciente tiene que usar hidroxicloroquina. Una pregunta colindante a esto, Germán. Esta historia de la hidroxicloroquina y los bloqueos cardíacos que se vieron en COVID, ¿ustedes lo vieron también? No, mira. ¿Y por qué no? No, porque parte del tratamiento de la hidroxicloroquina no. Yo creo que puede ser más relacionado a la dosis que se usaba. En coronavirus se hicieron cosas, no es algo que me gusta hablar, pero se dio desde 200 miligramos, y hay pacientes reportados que recibieron 1600 miligramos de hidroxicloroquina. ¿Querés que no haga una reacción adversa? Pero si nosotros usamos dosis segura de 200 a 400 miligramos, eso no existe. Es responsable de ningún bloqueo. No, porque como decís que se da a los niños, de manera segura, es porque no debe haber visto nada grave. No, de ninguna manera. Es decir, hoy por hoy el paciente lúpico tiene que recibir hidroxicloroquina, porque disminuye la mortalidad del paciente. Y es segura. Es segura, es la droga más segura. Mira, dame hidroxicloroquina antes que cualquier cosa. Y no, ante un corticoide es seguro. Pero seguro. Mira, se usa para bajar el colesterol. Los datos, por ahí hasta se puede hacer una clase de hidroxicloroquina. Los estudios de hidroxicloroquina son tan amplios que mejora tantas cosas. Se usa como antiagregante plaquetario. No es lo mejor, por supuesto, pero tiene efectos de antiagregante plaquetario, tiene efectos para bajar el colesterol, bueno, un montón de situaciones que son beneficiosas. Pero si usamos 1600 miligramos de hidroxicloroquina, bueno. El gran defensor de la hidroxicloroquina, era Michel Raoult, que era un loco, es de la Universidad de Marsella. Yo lo conocí en mis tiempos de Marsella, y ya en esa época era un loco, ahora debe ser un viejo loco. Y el tipo quedó muy desprestigiado cuando el tipo es un genio. Totalmente.
Totalmente. Mira, cuando empezaron las cosas de hidroxicloroquina en los años 80, empezó la cloroquina, en realidad lo que se empezó a hacer es Claro, cloroquina, claro. después mejoró el tema con la hidroxicloroquina. Al principio es así, pero nosotros que hacemos ciencia tenemos que manejarnos por evidencias. Tenemos evidencias A y evidencias D. La evidencia D es la experiencia, que es buena, pero no es para esto. La hidroxicloroquina tiene evidencia, por lo cual la ciencia ha determinado que la hidroxicloroquina en pacientes lúpicos disminuye la mortalidad. Punto y aparte. Listo. No se discute, es algo más simple. ¿Se entiende, no? Para Totalmente. cualquier edad. Con esto terminamos la clase, porque o sea, mejor fin no puede haber. Más claro imposible. No, claro, ya está. Gracias, Germán, sos un capo, yo siempre lo supe, ahora lo saben todos. Erika, me imagino que te debe haber matado a preguntas en su época de residente. No sé por qué ahora se le fue el amor al lupus. Espero que algún día le Pasó por vuelva. terapia, por eso. Claro. Se hizo terapista, por eso. No, bueno. No, los pacientes lúpicos, la verdad que son muy... Pesados, apenas decir. apenas empiezan a mejorar, creen que se curaron, son muy rebeldes, son difíciles, tuvimos muchos. El doctor hablaba de la psicosis, nosotros tuvimos casos de psicosis, inclusive de Corea, por lupus, que me acuerdo yo hice un caso clínico sobre esa paciente, que tenemos video y todo, y la verdad son difíciles porque son como poco adherentes. Sí, claro, sí, totalmente, totalmente. Esa paciente que vos decís, la seguimos viendo en el hospital, está en diálisis, y ese fue un caso, mira, ese caso que habla Erika fue un caso paradigmático, lo presentamos en Córdoba, con el video, y estaba un personaje de Estados Unidos, muy conocido en la reumatología, que lo trajo al hospital privado, y había porteños de todos lados, y todos opinaban, nada, en la Corea. Y cuando termina la clase, la presentó Sergio Orellana, esa paciente, y el tipo le habla, dice, terminaron de hablar a todos, de decir las cosas típicos porteños. Bah, terminaron, y el tipo le dice, mire, yo le quiero decir, yo tengo una clínica de lupus, el tipo, no quiero decir el nombre, pero un genio de Estados Unidos, dice, usted me ha enseñado a mí, lupus neuropsiquiátrico, yo llevo 25 años en esto, primera vez que veo una corea lúpica, y me ha enseñado cómo tratarla. Imagínate vos las cosas que vemos en San Juan, y de lo que no tenemos idea de lo que estamos haciendo. O sea, con que es una simple presentación de un caso con Corea, que está descrito en todos lados, pero yo les aseguro que nadie las ve. Mire, yo en Catamarca vi 2 sarcoidosis que no vi nunca en mi vida, y mi jefe vio una que la sigue de casualidad. O sea, si tuviésemos más recursos, les aseguro que es la historia nuestra. Tal cual. Amén. Así es, Germán. Así es, excelente la charla. Bueno, todo el mundo te felicita. Por supuesto, nosotros del colegio también, como dice Erika, revivir, porque yo también formé parte del staff de clínica médica y tuve el honor de poder compartir con Germán y todo el equipo de reumatología. Nos enseñaron muchas cosas, estudiar los pacientes, y tal cual como dice Germán, muchas veces uno falta pensarlo, al diagnóstico, tratar de pensarlo, llegar a tiempo. Hay muchas cosas que se ven en el hospital público que están publicadas a nivel mundial y que lo estamos viendo acá en Catamarca y que lo estamos tratando los profesionales de Catamarca. Entonces, bueno, aprovechar que tenemos estos profesionales de excelencia que están dispuestos a compartir con nosotros los conocimientos, a ayudarnos a aprender un poco más todos los días. Así que, bueno, muchísimas gracias, Germán. Un placer. Nada, chicos. Chao, hasta luego. Nos vemos el Hasta viernes que luego. viene. Buenas noches a todos. Para el Chao. viernes que viene lo tenemos al doctor Agüero, que nos va a disertar osteopenia y osteoporosis. Solamente tiene un poquito una complicación que no va a poder comenzar a las 8, así que por única vez me pidió que comencemos 9, 9:15, por única vez, el próximo viernes. Los esperamos. Bárbaro. Buen fin Hasta de el viernes semana que a todos. viene. Chao. Pásenla bien. Buenas noches. Gracias. Gracias.